una patrulla de Policía Nacional en el aeropuerto de Gran Canaria tuvo que abatir a una persona, a un africano que estaba con un cuchillo amenazando a la gente con matarla. Lo consiguieron abatir porque si no era un peligro que podía haber, de hecho estuvo a punto de asesinar a un taxista. Pues estas personas, estos compañeros, por haber disparado, ya de primeras estás imputado por un delito de homicidio. ¿Quién controla en Europa y en España en concreto todo este tema del tráfico de personas? Principalmente la delincuencia sudamericana, de Colombia, de Venezuela y luego de países del este, de Rumanía, de Ucrania, también ahora con el tema de la guerra, vienen engañadas muchas veces. Todos estos países del este, los balcánicos, son un caso aparte de criminalidad violenta y muy importante. Fíjate, efectivamente, estamos hablando de grupos como los albano-kosovares, ¿verdad? De hecho, les tiene miedo hasta la mafia italiana, ya con eso lo decimos todo, ¿no? Quería hablarte un poco del fenómeno de los fugitivos. Claro. Siempre España es el país que más recibe y a su vez el país que más detiene, somos los más efectivos. ¿Tú crees que nuestros políticos están mentalizados, están concienciados de esa transformación tan profunda que va a haber de la sociedad en tan poco tiempo? Y además, ¿cómo se podría aplicar la inteligencia artificial para mejorar el desastre político que tenemos? Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel. Como siempre, os traigo a los mejores en su campo. Y en este caso vamos a hablar de seguridad nacional, también incluso hasta de inteligencia artificial. Porque tenemos la fortuna de tener con nosotros hoy aquí en el canal del Coronel, a un policía que, por cierto, acaba de pedir la excedencia hace 3 días justo, pero que está considerado una de las personas más brillantes dentro del Cuerpo Nacional de Policía. A pesar de su juventud, es una persona muy bien preparada, muy bien formada, muy bien documentada y con una gran experiencia en temas muy delicados. Delicadísimos, de los temas que además nos afectan a todos nosotros. Estamos hablando de prófugos, de narcotraficantes, de criminales, de crimen organizado, de estos delincuentes que se pasean no solo por España, que también en cierto modo es un paraíso para ellos, y luego nos lo contará, sino también por otras partes del mundo, con todo lo que ello significa. Así que tenemos con nosotros, y os voy a leer muy brevemente, que me he preparado una chuletilla porque sería muy extenso para todo su currículum. Tenemos hoy con nosotros el placer de contar ni más ni menos que con Adrián Yacar. Adrián, bienvenido al canal Pedro, del Coronel. Muchas gracias. Como decía, os voy a contar muy brevemente algunos de sus aspectos principales. Es politólogo, especializado además en terrorismo yihadista, casi nada, porque no nos olvidemos, el terrorismo yihadista sigue ahí, y ahora nos lo contará Adrián. También en temas de inteligencia. Ha estado 7 años en el Cuerpo Nacional de Policía y también en temas de Frontex, donde sabe mucho del tema de las pateras y, por supuesto, una de sus labores era precisamente entrevistar a todos estos inmigrantes que llegan procedentes de otras partes del mundo y que quieren entrar en España o bien para quedarse aquí o bien como manera de tránsito para llegar a otros países. Como os decía, dentro del Audico pues ha trabajado en los temas de fugitivos internacionales, casi nada. Por cierto, ha detenido a algunos de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, casi nada, lo que ha hecho Adrián, pero también ha estado pues, en toda la red europea de fugitivos con todo lo interesante que es eso. Mirar, más temas, pues vamos a ver temas de seguridad, de temas policiales y, cómo no, también de inteligencia artificial, porque Adrián, si se ha ido ahora a la vida civil, ha dejado la placa de la pistola, les ha tenido que entregar, como os digo, hace exactamente 3 días, es porque ha montado una empresa interesantísima sobre inteligencia artificial. Adrián lo ha visto muy claro, la inteligencia artificial no es que sea el futuro, es ya el presente, pero cada vez va a ir a mucho más, este gran transformador de la vida social y que también tiene muchísimas implicaciones geopolíticas, que también nos irá contando luego Adrián, así que mirar de cuantísimas cosas vamos a hablar. Adrián, me gustaría un poco primero que empezáramos contándonos a nuestros queridos seguidores quién es Adrián. Cuéntanos un poco de lo que tú quieras, de tu vida, tu adolescencia, cómo te hiciste policía, por qué te hiciste policía. Muchísimas gracias, don Pedro. Para mí las palabras bonitas son mutuas. Yo tengo un gran placer y honor estar aquí con usted, sobre todo porque, como bien ha dicho, yo soy de carrera politólogo. Y en ciencias políticas, una de las figuras clave que se estudia también en todo el tema de geopolítica, seguridad, es a don Pedro Baños. Muchas gracias. Una eminencia. Entonces, para mí es cumplir un check de mi lista de grandes deseos, el poder tener una charla con usted de tú a tú. Si de tú a tú, por supuesto. De tú a tú, si me permite. Claro, Adrián.
Adrián, bueno, Yagar, como me conoce mucha gente, que es al final mi apellido, soy sevillano y desde que tenía 6 años siempre tuve claro que yo quería ser policía. Siempre. Fui cambiando en cuanto al estudio, al principio quería entrar en temas de terrorismo, luego fui cambiando, pero siempre tuve claro que yo iba a ser policía. Entonces, según acabé el instituto, con 18 años, cierto que era 2013, era una época mala, había muy poquitas plazas. Mi madre, muy sabia ella, me dijo, Adrián, estudia una carrera. Y después ya, si quieres, te preparas la oposición. Y así hice. Empecé a hacer ciencias políticas. Y ahí descubrí una rama fascinante de la ciencia política, de la seguridad, que es el tema del terrorismo yihadista. Tuve un profesor que era, y que es ahora mismo una eminencia en todo el mundo del terrorismo yihadista, que es Manuel Torres Soriano, de la Pablo de Olavide, está en Europa, en temas de asesoría de yihadismo. Y fue una de las personas que me introdujo en este mundo. Empecé a hacer un posgrado suyo, precisamente, que él es el director del posgrado de análisis del terrorismo yihadista, y ahí empecé a entrar en un mundo fascinante. ¿Estudiaste también en la UNIR? Hice 2 años en la Pablo de Olavide de Sevilla, el tercero lo hice de Erasmus en Francia, en el Sciences Po de Burdeos, el cuarto en la Universidad de Salamanca, y ya luego hice unos posgrados, uno en la UPO, otro en la UNED, pero lo que fue mi máster oficial en estudios avanzados de terrorismo, ese fue en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Tú sabes que ese máster yo fui uno de los creadores? Sí. En realidad el creador fue Fernando Reinares hace muchos años, y en el primer curso, yo creo que en alguno más, pero en el primer curso di clases en ese máster, en el máster sobre terrorismo precisamente de la UNIR. Y que en aquel momento algunos de los que lo hicieron, como alumnos míos, hoy son tenientes generales de la Guardia Civil. Te voy a decir algún nombre. Fernando Reinares es otra eminencia en el mundo del terrorismo. Los pioneros en España. Claro, Fernando Reinares, Jordán, hay muchos nombres. Conozco a todos. Muchos nombres, y el propio Pedro Baños también. Hay muchos nombres ahí que revisten de gran autoridad ese máster. Yo lo estudié con gran entusiasmo, estudié no solo además el fenómeno del terrorismo yihadista, sino que de hecho, mi trabajo de fin de máster lo hice sobre el movimiento de un posible terrorismo catalán. Estuve estudiando si el ERT, que fue la rama más radical de los CDR, podía ser considerado grupo terrorista, si era el inicio de un posible nuevo grupo terrorista en Cataluña. Empezamos a compararlo con otros fenómenos españoles de terrorismo. Y te abre la visión de que el terrorismo no es solo lo que está ahora en boca de todo, que es el yihadismo, sino que ETA ya no existe, pero señores, todavía tenemos algunos focos que son susceptibles de convertirse en terrorismo aquí en nuestro propio país. De hecho, los ERT están siendo procesados, bueno, hasta los indultos, hasta la ley de amnistía, por terrorismo. Es que son acusaciones muy graves de las que se les están acusando. Luego pudiste ingresar finalmente en la policía, cumplir tu sueño, ¿verdad? Cumplí mi sueño, entré, pues nada, con 22 añitos, según acabé, me acuerdo que acabé la carrera y según acabé el último examen, llamé a mi madre y le dije, mamá, déjame dinero que me apunto a la academia. Y me apunté a la academia y bueno, tuve un poquito de suerte y preparación, porque en ciencia política al final te preparas en temas de derecho, de sociología, de Unión Europea, y todo esto coincide en gran parte con la oposición de la Policía Nacional. Entonces, cuestión de 5 meses pude sacarme ya la teoría, aprobé todo en ese primer año y con 23 añitos ya estaba en Ávila. Hice las prácticas en Huelva 1 año, donde me lo pasé estupendamente bien. Estuve en Seguridad Ciudadana, que así me quité la espinita de estar en la calle, de estar con el ciudadano. Y ya en cuanto juré, pues me salió una comisión a Frontex en Tenerife, que estuve dando respuesta a la crisis de las pateras que llegaban concretamente en Tenerife de África subsahariana, porque a Gran Canaria llegaban la inmensa mayoría, el 90%, venían de Dakla, de Marruecos, y ya el resto a Tenerife venían de Mauritania, principalmente de Nuakchot. Estuve ahí, 2-3 meses comisionado y ya finalmente pues conseguí entrar en la UDICO, confiaron en mí y entré de investigador. Yo soy policía en excedencia, investigador en la Unidad Central de Crimen Organizado, en el grupo de fugitivos internacionales, que es quien me ha enseñado a ser policía. Yo soy policía y a mí me ha enseñado realmente a ser policía el grupo de fugitivos internacionales, grupo 1 de la UDICO Central,
y mis jefes, los que he tenido, Fernando González, el inspector jefe, y las 2 jefas de grupo que he tenido en este tiempo, Nastia y Rocío, a los cuales le tengo un cariño. Pues mira, seguramente muchos o algunos de nuestros queridos seguidores estará interesado en ingresar en la policía. ¿Es muy difícil hoy ingresar en la policía? Vamos a ser honestos, Pedro. Hoy no es tan difícil como pudo ser, por ejemplo, en 2013, cuando mi madre me dijo que hiciera primero la carrera, porque había 150 plazas, 300 plazas. ¿Solo 150 plazas? Claro, fue la época de recorte de oposiciones, se congelaron todas las oposiciones, las únicas que salían fueron Fuerza y Cuerpo de Seguridad, Ejército y poco más. Entonces ahí era muy complicado. Mi promoción fuimos 3.200. Entonces, es una posición que si te preparas no es muy complicado. Ahora, te requiere un esfuerzo físico y mental muy por encima que otras oposiciones, porque mientras otras oposiciones de auxiliares administrativos, de bibliotecarios, es solo teórico, la policía tienes que prepararte al mismo tiempo. Policía y guardia civil es extensible a los dos. Las físicas, que las físicas no son fáciles. Yo me acuerdo que lo sufrí para correr el kilómetro, que teníamos que correr un kilómetro en 3:24. Eso era como si en la cinta de correr te pones a 18 kilómetros hora. Te tienes que preparar. He pasado muchas veces esas pruebas. Claro, son duras, pero es que al mismo tiempo tienes que estar estudiando la teoría. Al mismo tiempo, la ortografía, que ya el examen se ha relajado, pero la gente dice ortografía. La ortografía de la Policía Nacional era muy difícil, porque eran palabras y lo que tenías que decir es si la palabra estaba en la RAE o no. No si le faltaba una tilde o no, sino esta palabra está en la RAE o no. Aparte, la entrevista personal, que evidentemente, señores, estamos hablando de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, no es una entrevista distendida, es una entrevista en la que muchas veces te buscan poner, si dudan de ti, buscan ponerte al límite. Tienes que prepararte, un reconocimiento médico, que en mi opinión está un poco obsoleto todavía de los requisitos médicos que te piden, pero tienes que tener muy buena condición de tanto física como de salud, no puedes tener miopía, o sea, no puedes llevar gafas en la Policía Nacional, no puedes tener estrabismo, no puedes tener ciertos pies planos, muchos requisitos. Y luego el test psicotécnico, que tienes que tener también un buen razonamiento matemático, de lógica. Si te lo preparas bien, en un año a día de hoy lo puedes sacar, pero te requiere, pues como cualquier oposición, encerrarte. ¿Merece la pena? Para mí, sí, claro, sin ninguna duda. Pero entonces, Adrián, estamos hablando, lo que nos estás contando, es de que tenemos un cuerpo nacional de policía muy bien preparado, de personas de altísimo nivel, ¿verdad? Y tú que te has movido mucho también en el ámbito internacional, ¿qué imagen transmitimos fuera? ¿Cómo se ve a la Policía Nacional por parte de otras policías, por parte de, incluso hasta del FBI? ¿Cómo nos ven desde fuera, Adrián? Mira, en la Policía Nacional, al final, como yo he podido estar en la Red Europea de Fugitivos durante la presidencia española, estuve formando parte de la presidencia y he trabajado, y fuera de la presidencia, con las policías prácticamente de todos los países del mundo, excepto, incluso con China también, pero excepto algunos países. Y la Policía Nacional se ve internacionalmente como la Policía Nacional y Guardia Civil, como un referente a nivel de seguridad. En cuanto a orden público, nuestras UIPs, que son las unidades de intervención policial, los antidisturbios, y al igual que las unidades homólogas de la Guardia Civil, son mostradas en todo el mundo como ejemplos de, que fíjate, al final es un poco paradójico, pero con tan pocos efectivos, controlar tanta masa. Son un ejemplo y un modelo a seguir en todo el mundo. En terrorismo, lo sabes bien, España es un modelo a seguir en cuanto a inteligencia policial contra el terrorismo. Y ya en lo que me toca a mí directamente, fugitivos, España, en las estadísticas de todos los años de fugitivos, las rompemos. Siempre somos el país que más fugitivos recibe y que en proporción al resto de países más fugitivos detiene. Es decir, somos el país más eficiente del mundo cogiendo fugitivos, tanto con la unidad de nosotros, Policía Nacional, como con la sección de huidos de la justicia de la Guardia Civil. Entonces quizá lo que nos falla es que hay un exceso de laxitud el judicial, porque yo sé que hacéis una labor magnífica, lo mismo que la Guardia Civil, gente que trabaja muchas más horas de lo que el deber les exige, pero luego vemos que en la práctica, por lo menos al ciudadano, gente que detenéis que a las pocas horas están otra vez puestos en libertad, gente que detenéis que tienen 100 antecedentes penales, que parece totalmente como una locura, ¿no? Entonces el problema a lo mejor es el tema judicial político, el que está fallando en España. Te voy a poner un ejemplo muy concreto que pude ver a los pocos meses de entrar en la unidad. Teníamos una investigación de Polonia. Eran un padre, la mujer
y su hijo, una familia entera, que estaban reclamados por estafar millones de euros en Polonia, millones. Y creían que estaban fugados los 3 en España. Estuvimos un año más o menos detrás de ellos. Pudimos saber que cada mes cambiaban de identidad, los 3 cambiaban de identidad y cambiaban de provincia. No pasaban más de un mes seguido en la misma provincia. Estuvimos investigándolos en Almería, en Alicante, en Málaga y al final los detuvimos en Ayamonte, en Huelva. Los conseguimos detener al chico, al hijo y a la madre, a los 2. El padre no apareció nunca, pero los detuvimos a los 2. Los conseguimos detener y yo me acuerdo que al día o a los 2 días nos metemos en el sistema de prisiones a ver qué había pasado, en libertad. No habían pisado prisión. O sea, 2 personas que cambian de identidad cada mes, que son de los fugitivos más buscados de Polonia y que cambian de provincia cada mes. ¿Qué tipo de riesgo de fuga no aprecia? No entendimos nunca por qué. Claro, a los 2 días llama la enlace de Polonia. Oye, mira, que es que creemos, a ver si podéis revisar el vestido que lleva. Y yo, claro, diciendo... A ver qué les cuento. ¿Cómo te digo yo que los han dejado en libertad? Y tú fíjate, Adrián, con el esfuerzo que os cuesta a vosotros, personal como policías, el dinero que cuesta, el montar esos operativos, esa vigilancia, y que luego al final muchas veces no sirve para nada, que eso es al final lo que se traslada a los ciudadanos, que hay veces que creen que puede ser ineficacia policial cuando no es así. Como tú dices, tenemos una policía y una Guardia Civil tremendamente profesionales y eficientes. ¿Es cierto que, como dicen este rumor que hay, de que España es el paraíso, el refugio de los grandes criminales internacionales, sobre todo los europeos? Es el paraíso, pero te soy honesto, no lo entiendo. ¿Por qué? En cuanto policialmente, porque aquí les cogemos. O sea, es un paraíso en cuanto es un paraíso para cualquier persona. España, en cuanto a lo que es la tierra que tenemos, es maravillosa. Y por eso vienen todos los fugitivos, vienen a esconderse aquí. También hay otros factores, que por ejemplo es que tenemos grandes comunidades extranjeras asentadas, sí. Por ejemplo en Marbella. En el sur, en el Levante. Claro, en Marbella. En las Canarias. Hay comunidades en Canarias, por ejemplo, italianos. Hay muchos italianos. En Tenerife hay una comunidad muy importante de italianos. En Marbella hay comunidades de suecos, que últimamente están dominando un poco el mercado europeo del crimen. Hay comunidades de ingleses, de alemanes, y lo mismo pasa en Alicante. Entonces, y además pueden llevar un ritmo de vida alto, sin llamar la atención. Son criminales que se van a Marbella, a Puerto Banús, van con un Audi RS5 y no llaman la atención. Y luego están en urbanizaciones de lujo, en las que a lo mejor no podemos hablar abiertamente con el vigilante, porque nosotros las investigaciones en fugitivos las basamos sobre todo en la colaboración ciudadana. Y nosotros hablamos con los vigilantes, con la camarera, con la cajera del supermercado, con todo el mundo, porque siempre alguno ha visto o al fugitivo, o algún amigo del fugitivo, o a la novia. Y eso en parte hace el tema de las comunidades, el clima, el precio también, hace que sea un auténtico paraíso para los fugitivos. Porque además se compran un inmueble de más de $500,000 Claro. y ya tienen el permiso de residencia, Claro. que en cierto modo les convierte en ciudadanos europeos, aunque no lo es encima. Claro. Fíjate, has hablado del tema de Suecia, qué triste con este país cómo ha degenerado, pero ya lo podemos enlazar con la mocromafia. Me gustaría que explicaras a nuestros queridos seguidores qué es la mocromafia, porque hay una gran preocupación en Europa. Bueno, la mocromafia es precisamente una de las mafias más peligrosas y más violentas que tenemos ahora mismo en Europa. Está caracterizada por ser personas que son de origen marroquí, pero que en realidad no viven en Marruecos y no están asentados en Marruecos, sino que están asentados precisamente en Suecia, están asentados en Bélgica, donde están teniendo un problema con la mocromafia muy importante, en Holanda. Aquí en España, afortunadamente, todavía no hemos tenido grandes comunidades, grandes asentamientos de mocromafia. Lo pequeño que hemos tenido ha sido en Marbella y algo en Alicante, pero España todavía no está sufriendo. Pero lo que caracteriza a la mocromafia, aparte de todo el tráfico de drogas, tráfico de cocaína, que es lo normal, digamos, en ese mundo del crimen, es la extrema violencia, los asesinatos y las extorsiones no a bandas rivales, sino a periodistas, a políticos, a policías. Son realmente una organización muy peligrosa, emergente, pero que está empezando a dominar, y esto en consonancia con el problema que hablábamos de Suecia. Suecia se ha demacrado de una manera espectacular. La gente sigue viéndolo como un modelo nórdico, pero yo la mayoría de los casos que me venían de Suecia eran asesinatos y tráfico de cocaína a muy alto nivel.
Suecia ahora mismo tiene un problema de tiroteos, de ajustes de cuenta muy importante, muy importante. Tremendo. Y la gente todavía eso no lo sabe. Fíjate, Adrián, has hablado también del tema del tráfico de drogas, del narcotráfico. Desde hace mucho tiempo, hablando con compañeros tuyos del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil, me dice, mira, Pedro, si a nosotros nos dejaran, no te voy a decir una semana, en 15 días hemos acabado con el narcotráfico en España, porque conocemos al pequeño, al mediano y al gran narcotraficante. ¿Por qué no se acaba con el narcotráfico en España? Es una pregunta complicada, muy complicada de responder. Al final también responde a los propios medios y recursos que tiene la policía. La policía llega hasta donde llega y cuando desde un poder político se coarta lo que son los medios y los recursos que tiene la policía, al final no podemos actuar. Por ejemplo, el tema de las dietas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que ahora se estaba hablando mucho. Una vergüenza. Es que hay que decirlo, es que no te da ni para un bocadillo de sardinas 2 veces al día. Vamos, o una vez cada 2 días. Es que y para vivir ni en una fonda, ni la fonda más barata, vamos. La gente tiene que saberlo. A mí, cuando yo viajaba a Barcelona, a cualquier sitio, la dieta que me daban para un hotel, porque además no te lo buscan ellos, te damos nosotros el dinero y tú te buscas la vida. Para dormir por noche son 48 euros. Vete a Barcelona y busca un hotel. Cuando probablemente el más barato está en 300 euros. Pero es que para desayunar, comer y cenar te dan 28 euros al día. Claro, pero además eso favorece luego el propio pirateo de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, porque vas a un hotel y dices, mira, hazme precio. Es verdad que en algunos hoteles, como pasa con los militares, te hacen un precio especial precisamente a policías militares y guardias civiles porque saben la penuria que pasamos, ¿no? Pero en otros no. Pero es que cada vez menos. Claro, cada vez menos. Porque yo cuando entré hace 5 años, sí teníamos muchos más hoteles que nos hacían ese precio, el grupo 3. Un acuerdo. Y te hacían el precio. Pero es que a día de hoy ya no, porque es que te dicen, mira, es que lo mínimo que te lo puedo dejar son 65. Y tenemos que andar no solo eso, sino diciéndole, pero no me pongas el desayuno. Porque es que si me pones en la factura además que me estás dando desayuno, de los 28 euros que me dan para comer y cenar, me quitan 10. Qué barbaridad. Y me quedan con 18 euros para comer y para cenar, para el café. Es que yo estoy convencido que eso los ciudadanos no lo conocen. No lo conocen. Salvo que tengan un familiar, precisamente policía o guardia civil, no lo conocen. Y esto cuando llegan las dietas. Porque yo te voy a decir una cosa. A mí la policía me ha llegado a deber 2.000 euros en dietas. De yo estar viajando, una época dura de viaje, a mí me han llegado a deber 2.000 euros que he tenido que adelantar yo de mi bolsillo. Y es lo que está pasando ahora también, que hemos visto que Interior se quedó sin dinero en la caja. Han tenido que tirar de fondos de la DGT, porque no tenían dinero, porque en mayo ya se habían gastado todo. O sea, a poner más multas a los ciudadanos para poder pagar a los policías, ¿no? Es que no hay dinero. Y claro, nos habían dicho, no esperéis cobrar dietas. Pues si no se cobra dieta, no se viaja. Así de claro. Entonces, claro, cuando te limitan en cuanto a tus propios medios, los vehículos que tanto se ha hablado, nosotros en la Policía Nacional, investigación, hay una carencia de vehículos impresionante. Claro, si luego por otro lado se los mandas a Marruecos sí le das ayudas internacionales con vehículos, con tanques, y a tus policías que no tienen ni taser, no tenemos taser, o no tenemos judicial, que yo voy de paisano, iba de paisano, no tengo una triste extensible. Entonces, cuando limitas los propios medios y recursos con los que cuenta tu policía, estás dando banda ancha a los criminales. Más luego todas las reformas legales, por supuesto, que se han ido haciendo, favoreciendo un poco o limitando, dificultando la propia investigación. Viste, en 2015, con la reforma que hizo el Partido Popular, se limitaron mucho las iniciativas que podía tener la policía sin orden judicial, como el colocar dispositivos de seguimiento. Antes se podía hacer de manera legal porque se entendía que estabas en vía pública. Ahora se necesita una orden judicial y cuando es un tema internacional, ni te digo, porque ya no te lo autoriza el juez, sino que tienen que emitir una comisión rogatoria, una orden europea de investigación, que llegue aquí, que la apruebe, que dice que no porque no es el mismo delito. Luego, si mal no recuerdo, salvo que haya cambiado, no podéis infiltrar a nadie en ningún grupo que no sea policía, ¿verdad? Es decir, no podéis, como en otros países, que sabes que es legal, pagar a alguien para que se infiltre y pase información a las fuerzas policiales. Aquí en España tiene que ser un policía o un guardia civil que se infiltre, ¿verdad? Para que sea oficialmente, sí. Con lo cual, es otro problema añadido. Luego están ya el tema de las fuentes, que siempre han existido en España. El tener una fuente, un confidente, sigue existiendo. ¿Qué pasa? Antes había dinero, antes a las fuentes se les pagaba, antes las fuentes tenían mucho más valor porque estaban más motivadas. Ahora mismo, a día de hoy, a las fuentes no se les paga, no hay dinero para pagarles. Entonces,
cada fuente, algunos quieren unas cosas, o unos quieren, oye, pues quiero la residencia, quiero poder traerme a mi novia de Colombia. Y le ayudas con eso, pero es mucho más complicado. También hay policías que ahora mismo se pueden, digamos, o no cumplir con todo su deber, precisamente por el miedo a que luego pues, sea juzgado, ya sabes, por los medios de comunicación, que incluso se actúe judicialmente contra ellos, que queden suspendidos de empleo y sueldo porque alguien diga que se pueden haber extralimitado, cuando yo te puedo garantizar que yo he quedado también unas cuantas vueltas por el mundo, yo sí que he visto a policías europeos extralimitarse, vamos, infinitamente más que cualquier policía de España, por supuesto. Pero ¿tú no crees que eso también lleva a que haya una cierta inhibición de la actuación de la policial por miedo precisamente a que les perjudique personalmente? Pero sin ninguna duda. No sé si viste hace un mes o dos que una patrulla de Policía Nacional en el aeropuerto de Gran Canaria, creo que fue, tuvo que abatir a una persona, a un africano que estaba con un cuchillo amenazando a la gente con matarla. Lo consiguieron abatir porque si no era un peligro que podía haber, de hecho estuvo a punto de asesinar a un taxista. Pues estas personas, estos compañeros, por haber disparado, ya de primeras estás imputado. El sistema español, cuando tú como policía abates a una persona, por sistema estás imputado por un delito de homicidio. Ya luego se verá, quedará en nada, pero esa persona, ese compañero, ya está imputado. De serie, viene de serie. Ya tienes una tortura psicológica para ti y para tu familia. Claro, y no durante 2, 3 meses, ni un año. Porque esto se alarga durante años, como los familiares de la persona abatida recurran 3, 4 años durante los cuales además estas personas pueden ser suspendidas de empleo y sueldo además. Y luego eso no se lo da a nadie. Claro. Te lo... Cuando además, Adrián, tú que sabes perfectamente que estuviste también en Seguridad Ciudadana, que una persona corpulenta, que esté bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, que encima tenga un cuchillo en la mano, que muchas veces es más peligroso que un arma de fuego, como bien sabes, es que eso es una bomba. Es una bomba. Y frenar a esa persona entre 3 o 4 cuesta trabajo, cuando a veces que ves la imagen y no son conscientes de la fuerza que en ese momento puede desarrollar esa persona y de cómo puede acabar con 2 o 3 agentes que los abate, que los pone en el suelo. Y no solo eso, sino que existe una ley que se llama la ley Tudel, que dice que en un ataque con cuchillo, a menos de 7 metros, tienes muy pocas probabilidades de sobrevivir. Correcto. 7 metros es mucho más de lo que tiene toda esta sala, ¿eh? Fíjate. Es mucho más. Entonces, ¿por qué dejamos que una persona con un cuchillo que está directamente amenazándote a menos de 7 metros no nos permita la legislación abatirlo? Aunque te diga que no es proporcional, ¿no? Pero es que, vale, no es proporcional, pero es que no lo hacen por miedo. Por miedo porque van a estar imputados. Claro. Pero mire usted, yo prefiero asegurarme eso y estar imputado que luego que me tengan que vayan a ponerme flores al cementerio. a llorarme al cementerio. Es la inseguridad jurídica siempre también te limita. Entonces, hilando un poco todos estos factores, falta de recursos, falta de medios, la inseguridad jurídica hace que efectivamente uno no termine de volcarse todo lo que podría con el crimen porque es que no te compensa. Yo quiero mucho para mí la policía es el sueño de mi vida, pero mi propia vida está por delante de ello. Por supuesto. Yo creo que de lo poco que tengo por delante que mi propia vocación, es mi vida personal y mi integridad física y la de los que me rodean. Otro tema que tú has tocado en profundidad es todo el tema de las pateras, de los inmigrantes, que ya nos has apuntado algo antes, ahí en Canarias. Y me gustaría que nos contaras la situación real, porque sabes que hay una desinformación muy grande, hay un ocultamiento muy grande por parte del gobierno, evidentemente, con todas estas pugnas de que si los menas, que si los reparto, que si no los reparte, que si a Cataluña, al País Vasco no van a ir por cuestiones políticas. Tú te dedicabas allí a entrevistar precisamente a estas personas que vienen, porque precisamente entre ellos no significa que la mayoría no vengan a ganarse la vida y a buscar un futuro mejor, pero entre ellos pueden venir también terroristas, yihadistas, que precisamente es uno de tus campos de especialidad. ¿Cómo viviste tú esa situación y cómo crees tú que era la situación real ahora mismo en las Islas Canarias? Porque hay algunas islas que están al límite completamente. De hecho, yo creo que ahora hemos vivido picos peores que cuando yo llegué allí. Cuando yo llegué a Tenerife fue el inicio de la operación, fue un focal point, un joint operation que hicimos de Frontex en Canarias, en Las Palmas, bueno, concretamente en el sur de Las Palmas y en el sur de Tenerife, en ADG. Principalmente, Gran Canaria llegaban las pateras de origen marroquí y a las de Tenerife llegaban las de origen subsahariano. La mayoría, claro, venían siempre sin pasaporte, porque saben que si no tienen pasaporte no les puedes deportar a tu país. ¿A dónde les deportas? Y todos, claro, en ese momento además, bueno,
Tú sabes que Mali está viviendo una guerra civil importante por el tema de Al-Qaeda allí en Mali, y entonces estaba provocando una situación muy límite que hacía que muchos malienses emigraran. Iban hasta Mauritania y allí cogían las pateras. También muchos mauritanos, mucha gente de Guinea, pero ¿qué pasa? Que cuando llegaban aquí todos eran de Mali. Todos decían que eran de Mali porque es un país que se había reconocido que estaba en guerra y entonces se les daba refugio. Es cierto que los que llegaban de Mauritania, pues tardaban más o menos unos 7 días en llegar, desde que cogían la patera. Llegaban en unas condiciones infrahumanas, muchas veces muertos, y todas las pateras que me llegaban siempre coincidían en lo mismo. Al tercer día se les acaba el agua. Qué horror. Es horroroso. Qué horror. Entonces siempre venían venían en un estado un poco lamentable. Mi función ahí era analizar la patera, intentar localizar a 2, 3, 4 que yo considerara que pudieran hablar conmigo. Como a mí me seleccionaron como entrevistador porque yo hablo francés. Tengo el C1 de francés y los malienses suelen hablar francés. Entonces me podía comunicar con ellos. Los seleccionaba y hablaba con ellos. Me contaban cómo operaban las mafias, cómo les llevaban, cómo les engañaban, cómo les obligaban a pagar, les obligan a pagar luego estando aquí porque siguen teniendo una deuda, los patrones. Esto era la África subsahariana. Y luego teníamos a Las Palmas, Gran Canaria, que llegaban las pateras de origen marroquí. Nosotros, en el tiempo que yo estuve allí, solo llegó una patera marroquí, que fue por error, porque se les cortó el GPS y era de noche y vieron la luz, y la primera luz que vieron fue Tenerife. Y llegaron, yo recuerdo que teníamos unos 80 inmigrantes subsaharianos en el CATE que había ahí, y una patera de 20 marroquíes. Tú tenías que ver con el contraste que estábamos nosotros acostumbrados con los subsaharianos. Se bajan los marroquíes saltando de la patera con un balón de fútbol, jugando así. Y yo, macho, digo... ¿Con un buen móvil, seguramente? Sí, venían identificados muchos, además. Y digo, venga, voy a seleccionar a uno para entrevistar. Y selecciono uno que justo habla español. Y me pongo a hablar con él y digo, bueno, pues cuéntame tu historia. Y dice, no, yo es la tercera vez que vengo aquí a España. Y digo, ¿cómo que la tercera vez? Dice, sí, yo tengo mujer e hija aquí. ¿Pero qué ha pasado? Y dice, no, pues que me han expulsado varias veces. Dice, me detiene la policía por un robo, por tal, y me expulsan, y yo vuelvo. Qué fuerte. Y quisiera que viera, porque te lo digo, ¿verdad? Porque fue una imagen que me impactó mucho, el tener a los 80 subsaharianos que estaban en penuria, estaban callados, haciéndolo, cuando les decía, tenéis que poneros en fila, tenéis que estar callados y todo tal cual había que hacerlo. Con los 20 marroquíes, tuvimos un altercado esa noche. Se quedaron una noche altercados, se peleaban entre ellos. El que yo entrevisté hubo que reducirlo porque encontramos que tenía hachís escondido. O sea, una locura. A lo que voy también, de lo que yo me he dado cuenta, también especialmente, con todos estos fenómenos migratorios excesivos, que ya superan lo que sería lo normal, es que corresponde también a una motivación evidentemente política. Porque misteriosamente, por ejemplo, las oleadas de marroquíes que llegan a Ceuta o que llegan a Canarias coincide con cuando nuestro presidente Pedro Sánchez dice que el Sáhara es independiente o no. ¿Que dice que el Sáhara es independiente? Pues de repente tenemos una ola de inmigración que ¿de dónde viene? No, es que de repente hay un fenómeno... No, es porque se les está mandando aquí. Que llega, como pasó hace poquito, no, África, el Sáhara no es tan independiente. A lo mejor si es de Marruecos. Se relaja la cosa. Entonces, y si le damos un poco de dinerillo, unos cuantos vehículos, también se calma, ¿no? Bueno, lo que pasó con Argelia. Con Argelia, que teníamos un tratado para deportarlos, les enfadamos y dejaron de aceptárnoslos. Y al final eso se soluciona, ¿cómo? Con dinero. Igual que con Mauritania, dejaron de venir cuando fue no me acuerdo qué ministra fue para allá, llegaron una serie de acuerdos económicos y misteriosamente Nuakchot se blindó y dejaron de salir pateras de ahí y bajaron ya más al sur. O sea, todo corresponde... Evidentemente son países que hay un gran control policial, como bien sabemos, y que si llegan esas pateras es porque permiten que lleguen esas pateras. Si no, no saldría ni una. Y el tema de los menas. Tú te has encontrado con el típico mena que te dice que eso, que es menor, y luego tú le ves, hombre, dice, hombre, mucha pinta de menor no tiene. Tiene por lo menos 30 años, ¿no? Pero claro, como viene sin documentación, es imposible saber la edad que tiene, al menos a priori. Muchísimos. En cuanto tenía uno la oportunidad de ser un poquito más joven, es decir, de tener hasta 22, 23 años, siempre te decían que tenían 16, 17. De hecho, nos dividíamos por equipos. Yo era el experto entrevistador y había unos
que se suponen que eran expertos en identificar de dónde venían realmente, la nacionalidad y la edad. Claro, es muy subjetivo. Y eso al final era un informe de inteligencia que se hacía para Frontex. Aquí él te dice que es del año 2005 y se le pone fecha de nacimiento 1 del 1 del 2005. Cuando no lo están identificado, le ponen de fecha 1 de enero. 1 de enero del 2005. Y ya se le trata como menor. Había casos en los que claramente no lo era y le metías un poco de presión y decía, no, tengo 27. Algunos desde que tenía 16 y era mayor que yo. Es tremendo. A ver, volviendo un poquitín al tema del narcotráfico, se dice, muchas veces sale publicado en la prensa, que España es el mayor consumidor del mundo en relación con la población de cocaína, que también está empezando a entrar en los opiáceos sintéticos. ¿Qué tipos de drogas tú crees que se consumen más en España de modo general? ¿Efectivamente es la cocaína, es el hachís o es todo? Porque parece ser que el hachís ahora ya no solamente lo importamos de las zonas como Ketama de Marruecos, sino que además se empieza a producir cada vez más aquí en la península. Básicamente lo podríamos clasificar en las 4 secciones que está dividida la Brigada Central de Estupefacientes de la UDICO, que es hachís, que efectivamente hace poco se desmanteló el primer laboratorio sintético de hachís en España, porque hasta ahora, por las condiciones, todo se tenía que sintetizar y producir, porque para que la gente sepa, hacer hachís no es como la marihuana, no es como el cannabis, que es recoger la flor, picarla. El hachís lleva un procedimiento más delicado que no se puede hacer en España por las condiciones climatológicas que se hacen en Marruecos. Se desmanteló el primero aquí en España. Entonces, por primera vez estamos viendo que por la alta presión también que se está ejerciendo, aunque a veces a qué coste, como hemos visto los compañeros de Barbate, a qué coste en el sur, la gente se está desplazando ya la producción aquí para evitar precisamente este trasvase de frontera. Luego está la sección segunda, que es heroína, que heroína tuvo un pico muy fuerte en los años 80, años 90, ahora ha descendido mucho, aunque estamos viendo está repuntando. Un leve repunte, estamos viendo ahora otra vez. Había casi desaparecido y está repuntando. Efectivamente, pero no es la de mayor relevancia. Luego tenemos las drogas sintéticas, que MDMA, que son las típicas drogas que consume mucha gente en fiestas. MDMA, LSD, y ahí, de hecho, esa sección, la sección de la UDICO, la tercera, hace unos trabajos, unas investigaciones espectaculares. Yo he visto los laboratorios que intervienen, son a los Breaking Bad. Si has visto Breaking Bad, es idéntico. Y luego está la cuarta, que es cocaína, que es la sección de mayor relevancia, también porque piensa que cualquier barco que llegue de importación de Latinoamérica tiene que pasar por España. Si viene a España, va a Barcelona o a Valencia, pero es que si luego va al resto de Europa, tiene que pasar por Algeciras, que es un puerto de carga y un puerto de transbordo. Y de ahí ya coge otro barco y se va a cualquier otro puerto. A Holanda, Alemania... Claro, entonces las principales vías de entrada de cocaína en Europa son Algeciras y Rotterdam. Y secundariamente también Barcelona, otros puertos de Holanda, pero principalmente España y Holanda. Entonces, claro, ya no sé hasta qué punto la droga se queda aquí para el consumo de los propios ciudadanos o es básicamente porque es un país de transición para ir a todo el resto del mundo. Sí que es cierto que las cantidades que se intervienen aquí, como cuando detuvieron al inspector jefe de los 20 millones, fue por una intervención en la que se incautó, creo que fueron 27 toneladas de cocaína. Esos son 3.600 millones de euros. Fíjate, es que eso corrompe a muchísima gente. Eso qué triste es esos casos, ¿verdad? Porque qué daño hacen a la imagen de la policía, de tantas personas que se esfuerzan todos los días por garantizar la seguridad de todos nosotros, de los ciudadanos, ¿verdad? Eso es tremendamente triste, desde luego. Me gustaría que, ya que hemos hablado ya mucho de la UDICO, que nos contaras en detalle qué es la UDICO y si tú fueras jefe de la UDICO, ¿qué mejorarías de la UDICO? Gran pregunta y comprometida, sí. La UDICO es la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado. Es la máxima unidad de la Policía Nacional que tiene la máxima competencia en investigación de tráfico de drogas a gran escala. Yo tenía un jefe en la UDICO que decía: yo por menos de 100 kilos de cocaína no me levanto. O sea, a gran escala. Sí. Y del crimen organizado, ya no solo nacional, sino que, de hecho, tenemos varias... Yo era parte de la Brigada Central de Crimen Organizado, que era fugitivos, y luego tiene crimen organizado, que son bandas criminales organizadas aquí en España, robos en piso,
cannabis, también hacen de todo. Y luego están las organizaciones criminales transnacionales, que es un grupo especializado en criminalidad rusa o países del este, criminalidad china, que son los grandes silenciosos. Ahora hablaremos de eso. Son los grandes silenciosos, no hacen ruido, pero presentan una problemática a nivel de droga y de crimen organizado importante en España. Y otro grupo que era de italianos, serbios, que bueno, que los serbios también son, todos estos países del este, los balcánicos, son un caso aparte de criminalidad violenta y muy importante. Fíjate, efectivamente, estamos hablando de grupos como los albano-kosovares, ¿verdad? Que es una bueno, de hecho, les tienen miedo hasta la mafia italiana, ya con eso lo decimos todo, ¿no? Pero fíjate, has hablado de las mafias chinas. Cuéntanos un poco, porque eso es muy interesante. Efectivamente, es una comunidad, por así decirlo, que si no se integra completamente, pero está bien incorporada a la sociedad, que procura no llamar la atención, pasar desapercibidos. Incluso si hay un incidente con algún local, que si prefieren darle la razón y que eso no vaya más para no llamar la atención. Pero exactamente, ¿qué pasa con estas mafias chinas? Son las grandes silenciosas, porque efectivamente no terminan de integrarse, están entre ellos siempre en grupos de chinos, pero hacen, al final también, como cualquier nacionalidad, pues tienen su propia criminalidad. Y en una comunidad en España china tenemos bastante importante. Principalmente los delitos que más cometen, el delito más típico a nivel lúdico que cometen es el tráfico de marihuana. La criminalidad china se basa mucho en las plantaciones de marihuana y tienen muchísimas plantaciones, y también en el tráfico ilícito de vehículos. Están muy especializados en tráfico ilícito de vehículos. Al final, ¿Cómo lo hacen eso, el tráfico ilícito de vehículos? No te sabría decir exactamente cómo. Tenemos, de hecho, dentro de la UDICO, expertos. El TIF se llama, que es Tráfico Ilícito de Vehículos, la unidad es el grupo de TIF, que son los especialistas, que son una unidad que para mí en la UDICO son las grandes conocidas, porque en tráfico ilícito de vehículos, que no hay mucho, pero tienen una base de datos, tienen una capacidad investigativa que es impresionante. Y el tráfico ilícito de vehículos luego siempre está conectado con otros delitos, porque también es una manera de financiar, igual que la cocaína. La manera de financiar la cocaína es la marihuana. La marihuana siempre es la vía de entrada a financiar otros grandes delitos, la cocaína, las armas, ya con cantidades económicas más importantes. También con el juego, ¿verdad? Están muy metidos en tema, el juego ilegal, todas estas cosas, ¿verdad? Sí, lo único que como el juego lo lleva otra unidad más concreta, no controlo mucho yo del tema del juego. Lo que sí sé es que los chinos son silenciosos, pero hay una comunidad muy importante establecida de cannabis, y especialmente en la Comunidad de Madrid y Barcelona. Sí. Hay un gran drama que me parece increíble que todavía sigamos sufriendo esta lacra allá en el año 2025, que es todo el tema del tráfico de seres humanos, que parece mentira que sigue existiendo, pero existe, y además en algunos casos ya no solamente para temas de prostitución, para temas de trabajo que les tienen esclavos realmente, ¿no? Donde no les dejan ni ver la luz del sol, les tienen condiciones infrahumanas. ¿Quién controla en Europa y en España en concreto todo este tema del tráfico de personas? Principalmente la delincuencia sudamericana y la delincuencia del este. Y también en menor medida, pero también cierta africana. De hecho, lo bueno de Fugitivos, de donde yo estaba, es que no hacemos un tipo de delito concreto. Yo he estado investigando fugitivos desde tráfico de seres humanos, trata de blancas, tráfico de drogas, violaciones, violadores, pederastas, estafadores, sicarios, cualquier delito que puedas imaginar, menos terrorismo yihadista, precisamente. Menos terrorismo nacional y otros terrorismos. Por ejemplo, estuvimos con las facciones del Ejército Rojo, con algunos de estos sí, pero yihadismo no. Entonces, lo que yo he visto especialmente en tráfico de seres humanos, en la trata, es que vienen especialmente, como es lógico también, de las comunidades más importantes que tenemos implantadas en España, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador y luego de países del este, de Rumanía, de Bielorrusia, de Ucrania, también ahora con el tema de la guerra, vienen engañadas muchas veces. El tema siempre, el patrón es el mismo, vienen engañadas. Ninguna viene aquí, o casi ninguna viene aquí sabiendo que va a ejercer la prostitución, todas vienen de camareras. Y al final pues ya las extorsionan, que si le estamos pagando a tu familia y si no pues le vamos a dejar de pagar y además las vamos a matar. En fin, no es tampoco un tema que controlen en exceso, pero sí lo suficiente como para saber que en España hay un problema también importante, porque no solo lo hace el Comisaría General de Extranjería, en este caso, la unidad de trata, sino también la brigada, los grupos locales, extranjería y trabajo, o sea, de extranjería de trata y trabajo
para aburrir. Y de extranjería del otro también. Qué triste, ¿verdad? Que todavía se negocie, se comercie con seres humanos. Hablamos otra vez, fíjate que lo has vuelto a citar, el terrorismo yihadista. Quizá la sociedad ya ha perdido un poco la percepción del peligro que sigue representando, no solamente el terrorismo como tal, sino algo que seguro que también conoces muy bien, que es lo que se denomina el Islam político, esa penetración del Islam político. No olvidemos que recientemente hace muy pocos días, los servicios de inteligencia franceses han avisado del peligro que significan los hermanos musulmanes, Sí. dentro de ese concepto del Islam político, cómo se pueden ir apoderando de las sociedades poco a poco. Y aquí tenemos, afortunadamente, dentro de la policía, tenemos la Comisaría General de Información, la CGI, tenemos las brigadas de información que hacen un trabajo fantástico, pero no hemos bajado a lo mejor un poco la guardia y pensamos que esto ya no existe cuando vemos que reiteradamente en Europa hay ataques con cuchillos, que son personas perturbadas y como que además se les trata de disimular estos ataques reiterados, que son casi constantes, que se dan en toda Europa. Eso, no hemos bajado un poco la guardia y no somos conscientes de que eso está ahí y que en cualquier momento puede eclosionar otra vez. Hemos bajado la guardia los ciudadanos, pero Comisaría General de Información, Servicio de Información de la Guardia Civil, CNI, no ha bajado la guardia. Me consta que no han bajado la guardia y seguimos viendo, efectivamente, yo creo que ya no ese ataque tan directo de la célula independiente, que bueno, ya de hecho células cada vez hay menos, cada vez desde que llegó el ISIS se extendió más la figura del lobo solitario. Sí, o del actor solitario. El actor solitario. Porque muchas veces el lobo solitario sería el que no tiene ninguna relación con la organización y está el actor solitario que actúa solo, pero sí tiene algún tipo de vinculación con la organización. Efectivamente. Entonces ya no estamos viendo tanto ese fenómeno, sino a lo mejor ya una infiltración silenciosa, como hizo en su momento ETA en las instituciones españolas. Ya es una infiltración silenciosa en las instituciones. De hecho, no sé si viste también, que se hizo una gran operación en Melilla por un fraude de los votos del principal partido islamista de Melilla, que yo estuve en esos registros, porque fue una operación conjunta de allí de Melilla, en conjunto con la UDICO Central. Y estuvimos haciendo los registros porque se investigó por otros motivos que tampoco puedo entrar, pero se descubrió que estaban intentando amañar elecciones en Melilla, el principal partido musulmán de allí, aparte de haber sido detenido, creo que fue en Ceuta, una de las principales políticas islamistas también, por tráfico de drogas, pero bueno, son otros temas. Y en cuanto a lo que es el terrorismo ya de directo, el que afecta directamente a la integridad del ciudadano, digamos, sabes que el terrorismo tiene una peculiaridad en cuanto a la investigación que lo difiere mucho de una investigación de tráfico de drogas, que es que para una investigación de tráfico de drogas tenemos, por ejemplo, la figura de la entrega controlada. Es decir, oye, yo sé que hay un cargamento que está viniendo, que es lo que hacíamos siempre. Sé que viene un cargamento de cocaína de Colombia, pero es que voy a dejar que venga. Le vamos a cambiar, muchas veces se cambia la droga y se introduce droga de mentira, pero es que lo vamos a dejar y no vamos a detener al que ya sabemos que la ha comprado, sino que vamos a estar siguiéndolo, vamos a seguir esa droga hasta ya tener una imagen completa de toda la organización. El terrorismo no. En el terrorismo es una tipología delictiva que al más mínimo indicio ya se detiene. No puedes dejar que actúe. Se precipita, claro. Entonces tenemos muchas veces, evidentemente, es lo lógico, porque tenemos estos casos de personas que se están radicalizando, que son la mayoría de las detenciones que hace Comisaría General de Información o Servicio de Información. Son personas que se están radicalizando en foros. Claro, evidentemente, si las dejas radicalizarse, puede llegar a lo mejor a más gente. Pero claro, como las dejes de más y cometa el atentado terrorista, está jugando con vidas. Entonces, es un tema ya muy delicado en cuanto a que no se puede actuar más tarde. En cuanto hay un foco que ya cumple mínimamente con un ilícito penal, hay que detener. Y eso también, pues muchas veces te impide tener esa figura completa. Pero yo creo que es la manera correcta. Adrián, tú vas a dejar, si no de manera definitiva, al menos de manera temporal, en suspenso, el gran sueño de tu vida, ser policía. Y además, muy bien considerado, en un puesto importante, realizando operaciones importantes, bien considerado en España y también en el extranjero. Y te vas a dedicar a la inteligencia artificial. ¿Por qué este salto tan importante en tu vida? Es un salto radical, además que no tiene nada que ver, porque no me voy a dedicar a la inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Y de hecho es una cosa que yo siempre le he dicho a la gente últimamente. Yo no me voy de la policía porque esté a desagusto. De hecho, es algo que, créeme, me ha costado mucho decidir.
porque yo estaba muy a gusto y me sentía valorado, estaba haciendo grandes operaciones, como te digo, deteniendo a uno de los 10 más buscados, deteniendo al líder del comando de La Mosca, que asesinaron a 2 policías. Pero yo creo que en la vida hay trenes que pasan solo una vez. De verdad. Y este llevaba mi nombre, este ponía Adrián Yacar. Yo vi en noviembre, gracias a un amigo de Barcelona, que una oportunidad, él me contó cómo automatizó unos servicios de su suegro con inteligencia artificial y le ahorró 200.000 euros. Caray. Con una serie de automatizaciones e incluso pudo, suena mal, pero pudo despedir a gente y fue parte de esos 200.000 euros anuales que se ahorra una empresa, no una empresa multinacional, hablamos de una empresa asentada solo en Barcelona. Y entonces me contó cómo lo hizo y dije, aquí hay una oportunidad. Empecé a estudiar, a obsesionarme, a hacer cursos, a practicar por mi cuenta, hasta que he llegado a un punto, yo creo, en el que ya me he especializado suficiente y dije, pues voy a montar una empresa. Entonces he montado una empresa que tiene, por una parte, soluciones de inteligencia artificial para empresas, automatización de procesos, agentes autónomos, agentes de voz, consultorías también, y luego, que es un poco, yo creo, la parte que más ilusión me hace, más que la parte empresarial, es la parte docente. He creado un campus virtual de inteligencia artificial. Se llama NextGenia, Campus NextGenia, y estoy empezando a ofrecer formación en inteligencia artificial, pero formación en forma de cursos online. Pasa que yo he hecho muchos cursos a lo largo de mi vida, pues de todo tipo, de posgrados, de títulos propios, másteres, formación reglada, formación no reglada, y he ido viendo los patrones que, además, mi madre es también docente, es profesora de la universidad, ¿saben? Mi hermana es maestra también, vengo de una familia docente, por así decirlo. Entonces he ido viendo los puntos que yo consideraba que necesitaba una persona aprender. Y es que una persona necesita también una enseñanza directa. Yo, para enseñar inteligencia artificial, como le enseña a una persona que no sabe de nada, que parte de cero, empieza a meterme en machine learning, deep learning, redes convolucionales, no va a entender nada. Señores, tú tienes que aprender esto y esto, en un curso de 20 horas. Muy práctico. De hecho, se llama inteligencia artificial práctica. Qué bueno. Se llamaría generativa, pero como si pone generativa, la gente dice, ¿qué es eso de IA generativa? Eso no es para mí. Inteligencia artificial práctica, que es lo mismo. Y en 20 horas te enseño. En 20 horas, sí. En 20 horas, directo. Tienes que hacer esto, haces esto, tiene actividades, tiene quizzes. Y mi idea, pues, es extenderlo un poquito más ya. Y mi sueño, ¿no?, es llegar a que sean títulos, empezar por un título propio en alguna universidad o tener un patrocinio con una universidad, ir escalándolo. Es la parte que más ilusión me hace de la IA, la enseñanza. Desde luego, futuro tienes todo el del mundo y más. ¿Tú coincides con lo que se dice cuando dicen la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo? Te va a quitar el trabajo el que sepa utilizar la inteligencia artificial mejor que tú. Coinciden los dos puntos. Sí. Ahora mismo ya, evidentemente, y cada vez más, una persona que no sabe inteligencia artificial está obsoleta y se está poniendo cada vez más obsoleta. Las grandes empresas y las medianas empresas y dentro de poco ya las pequeñas empresas, el perfil que van a buscar es alguien que sepa de inteligencia artificial. Tengo un amigo... Como antes saber de informática o saber inglés, por decir algo. Tengo un amigo que tiene una empresa y acaban de montar una empresa y necesitan una persona administrativa, un secretario, una secretaria que lleve temas básicos de correos electrónicos, tal. Requisito indispensable que les he dicho yo, además, a quien contrates que sepa IA. No se te ocurra contratar a alguien que no sepa de IA, porque va a ser 10 veces más productivo que una persona que no sabe IA. Una persona que sabe IA va a saber coger los correos, automatizarlos y contestarlos automáticamente, o que genere un borrador y solo tenga que darle a enviar. Y eso lo va a saber una persona que sabe. Si me lo explicas, que yo recibo, hay días que más de 200 correos electrónicos. Claro, pues se puede crear, es súper sencillo. Pero tienes que hacer tu curso. En el curso no enseño eso porque eso ya es avanzado. Es un curso muy básico, pero eso se puede hacer. Tú creas una IA que te lea el correo. Y tú tienes distintas carpetas, prioritario, de leer manualmente, o son correos de simplemente información que te mandan que no te aporta nada, o correos que pueden automatizarse una respuesta, que son preguntas frecuentes. Creas un agente autónomo que te lee el correo automáticamente, primero te lo clasifica, si es importante, dice, este no lo voy a tocar, este se lo voy a meter en la carpeta de Pedro Baños para leer. Otra carpeta de, esto es un correo, pues como lo lees tú, un correo de noticias de coches, y te lo mando pues, a la papelera o a la carpeta esa para que siempre tengas un registro. O correos de, ¿dónde te puedo seguir en redes sociales? Pues le adjunta y eso le contesta automáticamente. Eso es muy sencillo de hacer. Bueno. Muy sencillo, pero que es que todavía la sociedad no lo tiene asimilado. Entonces, ¿va a quitarnos el trabajo? Va a despedir a mucha gente.
De hecho, el ejemplo es con lo que yo estoy en la IA, el motivo por el que yo estoy en la IA. Mi amigo de Barcelona, que su suegro echó a 10 personas porque automatizó todo lo que ellos hacían. No necesitaba esas 10 personas ya. Entonces, te va a quitar el empleo. Y ahora, una vez que te lo ha quitado, te puedes reincorporar al mercado laboral, pero no sin IA. Si no sabes inteligencia artificial, no te vas a reincorporar o te vas a reincorporar en puestos que son los que yo creo que se van a revalorizar en un plazo de poco. De hecho, ya se está revalorizando. Electricista, el fontanero, el albañil, son profesiones que a lo mejor algún día hará la IA. Los gremios. Claro, algún día lo hará la inteligencia artificial, pero no a corto plazo. Por lo menos no hay indicios de que a corto plazo, muy a corto plazo, pueda sustituir que esto. También se una con la robotización, que sabes que ahora ya hay robots que te pintan el piso entero, ¿no? Claro, claro. Claro, ese tipo de trabajo es pintar, pero un electricista que te tiene que abrir la pared... Sí, un fontanero que tiene que saber dónde está la avería. Claro, y cada vez más se van a revalorizar más y van a tener un sueldo más productivo. Sí, sí. Igual que yo creo que otra profesión, también a medio plazo, que se va a revalorizar mucho, es el campo. Y yo creo que va a haber otra repoblación de la España agraria, de la España más vaciada. Creo que va a empezar a haber una repoblación fomentada principalmente por el teletrabajo, que ya te puede hacer la IA, y también porque cada vez en las ciudades va a haber menos trabajo. Porque en Madrid todos los puestos de administrativos, es que un puesto administrativo no es necesario. No es necesario. Y en la administración pública tampoco. Todos los grupos de auxiliares administrativos, el grupo C2, no es necesario ya. Esto va a afectar al periodismo, a los despachos de abogados, absolutamente a todo, ¿verdad? A la sanidad, absolutamente a todo. Incluso a los médicos, Pedro. De hecho, ya está habiendo papers, investigaciones, que se hizo una investigación en la que hacían una gráfica de qué probabilidades tenía un médico de acertar en un diagnóstico grave. Un médico solo, sin ayuda de nada, acertaba más o menos en un 20% de los diagnósticos graves. Un médico ayudado con herramientas llegaba al 30%. Un médico ayudado de IA llegaba al 40%. Pero la IA sola llegaba al 50%. No me puedo creer. En cuanto a acierto del diagnóstico. Es cierto que esto es en enfermedades importantes, que son muy raras. No es, por ejemplo, cuando uno te dice, es que me duele la garganta. Puede ser de todo y sin una serie de pruebas. Pero con todos los informes, la IA ya acierta los diagnósticos mejor que un médico. Claro. Y estamos empezando probablemente, ¿no, Adrián? Es que no solamente estamos ni en la punta del iceberg, ¿no? Estamos en la punta, pero yo creo, mira, que esto es una cosa que siempre explico en los cursos. La ciencia avanza de manera lineal. Es decir, tenemos grandes avances en ciencia, pero que tenemos mucho tiempo de asimilar. Se aísla una proteína del cáncer y ha sido un gran avance. La tecnología tiene un crecimiento exponencial. De repente se inventa Internet, el smartphone, pero nos da cierto margen para asimilarlo. Desde que se inventó la informática e Internet hemos tenido tiempo. Pero es que la inteligencia artificial es súper exponencial. Es decir, crece más rápido de lo que la sociedad pueda asimilarla. La sociedad ahora mismo está asimilando lo que era la inteligencia artificial a finales de 2023. Fíjate. Que ya lo que podía hacer a finales de 2023. Que es la prehistoria, ¿no? Claro. Antediluviano. Y de hecho yo creo que el fenómeno de, y te lo digo así, es pegarme un tiro a mi propio techo, pero la inteligencia artificial en cuanto a las empresas como la mía, las startups que yo estoy montando, tienen los días contados también. Porque es que yo creo que ya el año que viene, que llegará la inteligencia artificial general, será tan sencillo como que el empresario diga, quiero hacer esto. Y te lo va a hacer porque va a tener la inteligencia artificial propiedades agénticas. Y entonces ya todas estas automatizaciones del correo que yo ahora tengo que programar y configurarlas, se lo vas a decir a ChatGPT, a Gemini, a Grok, y te la va a dejar hecha. Por eso digo, es un tren que además que yo creo que es corto, pero se abrirán seguramente otras puertas, se abrirán las puertas a la docencia, pero la puerta esta de las automatizaciones es limitada. Las empresas estas son muy limitadas, tienen la vida limitada, así que hay que tener cuidado de tampoco... Claro. Fíjate, has hablado del ChatGPT. Merece la pena, porque yo conozco muchas personas cada vez más que se pasan casi el día hablando con las inteligencias artificiales, ¿no? Incluso hasta con la que hay en WhatsApp, que le preguntan todo, cómo tengo que regar esa planta, qué tengo que utilizar para limpiar este suelo, pero ¿tú crees que merece la pena ahora seguir pagando por inteligencias artificiales como puede ser ChatGPT, por lo más avanzados, ¿no? Que creo que cuesta creo que las hay corporativas que es de miles de euros, ¿no? Pero para un particular unos 300 euros al mes, ¿o merece la pena ir a las gratuitas que cada vez también están más avanzadas?
Sí, cada vez tenemos inteligencias artificiales open source, de código abierto, gratuitas como DeepSeek, que son abiertas y gratuitas, pero ya está en la confianza que tú tengas en hablar con una IA china. Eso ya depende de ti. Bueno, o le doy la información a China o se la doy a Elon Musk. Depende ya de quién te fíes más. Para mí sí merece la pena, o ChatGPT Plus, que son 25 euros al mes, pero merece la pena sin ninguna duda, o Gemini Pro, que vale lo mismo, o Grok, que acaba de sacar también su nueva IA, Grok 4, que es la 4. Grok 4 que vale ahora $30 al mes, y luego están las versiones Super Plus de estas IAs, que ya valen 200, 300, que yo la tengo. Te permite acceder, pero esas son para gente... ¿Cómo te ayuda diariamente, por ejemplo, a ti un ChatGPT de 300 euros? Me ayuda en cuanto a, por ejemplo, cuando te dedicas a temas de investigaciones, no investigación policial, sino investigaciones académicas, por ejemplo, o investigaciones de inteligencia económica, empresarial. Hay una función, por ejemplo, en ChatGPT, ¿por qué merece la pena? A mí, en este caso, que se llama Deep Research, que es investigación en profundidad. Hace una búsqueda masiva en toda la web, con su motor de búsqueda O3, sintetiza todo y te devuelve un informe de 20 páginas que realmente, o sea, te sorprendería la calidad, la fiabilidad, porque no busca en Wikipedia, te busca en papers. Tú le dices además, oye, quiero buscar en estos papers, en los papers de Dialnet o de la base de datos que sea. Se conecta y te los busca y te hace un informe analizando a lo mejor 100 o 200 documentos, 200 informes. Es cierto que con la versión Plus tienes 25 prompts de esos al mes. Yo que lo uso más, pues a mí sí me sale rentable. O por ejemplo, yo estoy todo el día programando con ChatGPT. ChatGPT tienes, creo que son 100 prompts o 300 prompts al día. Yo los gasto. Entonces yo necesito la versión Plus. Los prompts son, digamos, las órdenes que tú le das, ¿no? Un prompt, por decirlo fácil, es el mensaje, lo que le escribes a ChatGPT, cómo le hablas a ChatGPT. Y luego también... Que va aprendiendo además de ti. Y sabe lo que más o menos tu perfil, lo que las necesidades que tú tienes, lo que a ti te gusta, cómo te gusta. Por eso, tengan cuidado, no le digan información sensible a ChatGPT. Que aprende demasiado. A mí me ha servido mucho, incluso en investigaciones policiales. Parte de las consultorías y de las formaciones que doy es a Fuerza y Cuerpo de Seguridad, y en la última que hice le exponía cómo nos había ayudado. Por ejemplo, te pongo dos casos. Uno, en el que teníamos un coche que pedimos los posicionamientos GPS de ese coche, y la compañía nos envió todos, de un mes, ¿eh? Nos envió 60.000 posicionamientos. 60.000. ¿Cómo lo gestionas? Claro, pero nos lo envía no en un mapa, nos envía las coordenadas, fecha, hora, velocidad y las coordenadas. ¿Cómo lo gestionas? ChatGPT. En un segundo, o menos. Tarda más porque yo utilizo O3, que es el modelo de razonamiento de ChatGPT. Le das un buen prompt, es decir, un buen mensaje. Tienes que tratarlo como si fuera una persona a la que le estás encargando algo. Eres un experto en inteligencia. Concretamente le dije en SIGINT. Le digo, eres un experto en SIGINT y en IMINT fue otra cosa. Digo, en inteligencia de señales. Te voy a dar un informe de 60.000 coordenadas, tienes que elaborarlo, tienes que hacer tal, analizarlo, sintetizarlo, y luego elabórame un mapa interactivo en el que yo pueda ver todo el recorrido del coche de manera interactiva, y ponme con puntos rojos las paradas de más de 8 horas, con puntos amarillos las paradas de entre 4 y 8, y en verde las de menos de 4 horas. Qué fuerte. No lo hace en un solo mensaje, tuve que hacerlo en 5 o 6, pero ahí tuve el mapita, y con eso pudimos tener claro dónde vivía el fugitivo. Qué barbaridad. Y otro caso más heavy todavía ahora, más impresionante, en cuanto a un análisis de imagen. Teníamos un fugitivo de los gordos italianos, y teníamos una foto, se había conseguido, no se sabe cómo nunca, se había conseguido una foto que él hizo desde su móvil, desde su piso, y era desde una altura muy considerable. Sabíamos dónde, pero teníamos que averiguar qué piso exacto era. Fuimos para allá, esto fue en Barcelona, fuimos para allá a la investigación, nos pusimos desde donde se veía la foto, hice otra serie de fotos, hice en total como unas 10 fotos, y se las di todas a O3, al motor de razonamiento de ChatGPT. Le dije, esta es la fotografía que ha hecho el fugitivo. Y además tiene un poquito de zoom. Te voy a dar una serie de fotografías referencia que yo he hecho. Es la calle tal, es este sitio y es esta orientación. Dime qué planta es. Me dice, después de estar 5 minutos analizando, o sea,
tardó 5 minutos en responderte. Me dice, es la planta 11. Pues 3 meses después se le pudo detener ahí, en la planta 11. Qué fuerte. Claro, es que esto me estás hablando de una transformación total y absoluta de la sociedad, de espectro social, político y económico. Pero vamos al político. ¿Tú crees que nuestros políticos están mentalizados, están concienciados de esa transformación tan profunda cada vez de la sociedad en tan poco tiempo? Y además, ¿cómo se podría aplicar la inteligencia artificial para mejorar el desastre político que tenemos? En absoluto están concienciados, pero no España. Francia es la que está un poquito más concienciada, fíjate, porque Francia sí generó un modelo propio que se llama Mistral, que es un modelo propio de inteligencia artificial que no llega al mismo nivel, pero puede competir con las principales IAs como ChatGPT, y es europea, es francesa. Pero en España, por ejemplo, en España sí tenemos una inteligencia artificial propia, evidentemente es muy primitiva, pero es que además yo creo que es imprescindible tener, no un ministerio, pero una dirección general de inteligencia artificial, porque muchos puestos, especialmente de empleos públicos, yo concibo un Estado público, el modelo de gobierno, de aplicar lo que tú aplicarías si tuvieras una empresa. Si tú tienes una empresa, aplicas la máxima eficiencia, es decir, modernizar con inteligencia artificial para no tener que tener tanto cuerpo de trabajadores que no sirve para nada, que tardan en hacer una tarea una semana que la IA te puede hacer en 2 horas. Entonces, yo tendría una dirección general para modernizar todo el cuerpo, especialmente el funcionarial. Como te digo, todos los cuerpos C1 de administrativos, auxiliares del Estado, auxiliares autonómicos, bibliotecarios, estos puestos yo dejaba de convocar. Puede ser impopular la medida, pero, suena impopular, pero yo no convocaba una plaza más. Sí, yo directamente... Los que de momento había, por ejemplo, que se encargaban de las fichas perforadas de los ordenadores. Claro. Yo me dedicaba a los que ya tengo, que son bastantes, de hecho, los formaba. Voy a formarlos en inteligencia artificial y voy a hacer que esta gente pueda sustentar todo el tejido productivo del cuerpo funcionarial durante 10 años sin tener que contratar, sin tener que sacar una oposición pública. Porque es que con lo mínimo una persona puede hacer el trabajo de 10. Y ya no solo eso, sino también en temas de burocracia. La burocracia española, mira, yo tengo, muchos me critican, pero tengo coche eléctrico. Me lo compré va a hacer ahora 2 años. El plan MOVES, los 7.000 euros que te da el gobierno de ayuda por tener un coche eléctrico, sigo esperándolo. Y a lo mejor cuando hagas la declaración de la renta igual tienes que devolverlos, ¿no? O pagar más incluso. No, por fortuna no tengo que declararlo hasta que no me lo den. Eso digo, cuando te lo den. Claro, no, pero voy a tener que dar. Pero va a cumplir 2 años y la burocracia todavía no me ha dado la ayuda. Porque es que además es de esta manera. Tardaron como 1 año en en decirme, vale, eres candidato a que te lo demos. Y luego aportas documentación. Tienes que aportar esta documentación. Y cuando la aporto, me dicen, no, pero es que te falta esta otra también que tienes que aportar. La aporto. Vale, ahora tienes que aportar esta otra también, que es que no la habías aportado, pero es que no me la has dicho. Y así llevo 2 años. Qué fuerte. O sea, la burocracia, la ley de dependencia en Andalucía, que se muere mucha gente, muchos de nuestros mayores se mueren sin cobrarla, y es por burocracia. Es todo burocracia. Pues toda esta burocracia, si la burocracia está matando a nuestros mayores, la vamos a quitar. Claro. O sea, se quita, la modernizamos con inteligencia artificial para que el ciudadano... Es que es un trámite, la pides, cumple los requisitos, se te da. ¿Por qué dilatamos tanto algo que tendría que ser tan sencillo? Pues porque tiene que firmarlo uno, no está, es que este está de vacaciones, entonces tiene que pasar luego por el otro departamento, que se lo devuelve al mismo. Tremendo. Te hago ya la última pregunta, Adrián. El aspecto geopolítico de la inteligencia artificial. El 80% de los grandes desarrollos en inteligencia artificial los lleva a cabo o China o Estados Unidos. Sí. Pero en cambio en Europa somos los que ponemos las normativas. Algo que es muy típico también, más burocracia, ¿cómo no? ¿Quien domine la inteligencia artificial va a ser el gran dominador del mundo? Totalmente. Y Europa no va a ser. Europa ahora mismo es triste, es muy triste decirlo, pero Europa ahora mismo en el panorama geopolítico no pinta nada. Nada. De hecho, siempre somos los últimos de todo el mundo, esto sí lo enseño en mi curso, somos los últimos de todo el mundo en recibir los nuevos avances de inteligencia artificial. Veo3, que es una inteligencia general de generación de vídeos de Google, se lanzó hace un par de meses, o hace varios meses en Estados Unidos, en todo el mundo. En Europa está vetado. Salió la semana pasada por primera vez, pero limitada.
Es decir, tenemos a todo el mundo que puede generar, cualquier empresa del mundo que puede generar anuncios. Una empresa puede generar un anuncio publicitario, un sketch, promociones, sin necesidad de recurrir a empresas publicitarias, reduciendo sus costes y pudiendo destinar ese dinero a otras tareas más productivas de la empresa que la hagan crecer, mientras que nosotros no podemos usar VO3, porque Europa dice que protección de datos, que regulación. Y así vamos con todo. Pasó con Sora, ha pasado con Apple Intelligence, con la inteligencia artificial de Apple. No se podía utilizar en Europa. Estuvimos un año sin poder utilizarla, porque Europa decía, es que tenemos que estudiarla todavía bien. Es la burocracia. Tremendo. La burocracia está atosigando. Que nos está matando. Si me disculpas. Por favor, claro. Pero quería también comentarte, porque al final yo, Venga. de Fugitivos, siempre ha sido mi gran pasión. Y sí que, si me lo permite el tiempo, 10 minutos más, pero sí quería hablarte un poco del fenómeno de los fugitivos, Claro. Especialmente en España, que ya te digo que somos uno de los países el país que más recibe de toda Europa, porque siempre todos los años ponemos las estadísticas, siempre España es el país que más recibe y a su vez el país que más detiene, pero no solo en términos absolutos, sino en términos relativos de proporción. Somos los más efectivos. Y sobre todo que somos conocidos, como te decía antes, por, con los mínimos recursos, llegar a los resultados que estamos llegando. Porque cuando yo hablo con los compañeros franceses, tienen unos medios que no te puedes imaginar. Francia tiene unos medios, y ya no son unos medios, sino una flexibilidad jurídica para llevar a cabo investigaciones que nosotros tenemos. ¿Y nosotros de qué vivimos nuestras investigaciones? Siempre se ha dicho en el mundo de la investigación, sigue el dinero y sigue... Ahora está feo decirlo, pero sigue el dinero y sigue a las mujeres. Y es así, pues nosotros la mayoría de los fugitivos siempre los hemos cogido siguiendo el dinero y especialmente siguiendo a los familiares. Siempre que viene el enlace de un país, oye, que viene la mujer, llega al aeropuerto de Madrid, llega al aeropuerto de Barcelona, llega tal, y entonces hacemos seguimiento y les acabamos descubriendo. Y también, sobre todo, de la colaboración ciudadana. Para nosotros, las investigaciones sin la colaboración ciudadana no sería nada. Y tenemos muchas veces, de hecho, yo sigo hablando como si siguiera formando parte. Bueno, es que eso vas a seguir siendo parte de la policía, estés donde estés en cualquier situación. Pero bueno, eso hasta el último día de tu vida. Efectivamente, igual que el coronel Pedro Baños, hasta el último día. La reserva, retirado, claro. Como sea. Pero bueno, hay un correo que es los más buscados, donde la gente puede enviar tips anónimos, y luego tenemos mucha gente, vivimos también mucho de redes sociales. Y tenemos programas de inteligencia artificial, de scrapping, scrapping no, porque no está permitido, pero sí de OSINT. Sí, claro, es que en open source, en fuentes abiertas, se obtiene mucha información. Y luego también vivimos mucho especialmente de fuentes anónimas y no tan anónimas. Hay muchos activistas, muchos incluso influencers que te escriben, que Alvise, por ejemplo, alguna vez ha puesto, oye, pues a la brigada de judicial, ¿no? de Madrid. En esta dirección hay un piso de tráfico de drogas. Si no vais vosotros, van las ardillas, van no sé qué. Y bueno, es una lástima también que no se le dé tanta voz a este tipo de colaboraciones ciudadanas. De hecho, por ejemplo, me consta por compañeros de Guardia Civil, yo sé que a Alvise le propusieron para la medalla del mérito de la Guardia Civil. Y no se le dio porque cuestiones políticas, pues se fue de eurodiputado. Pero luego se la dan a la Cruz Blanca del Mérito Policial a la Virgen del Rocío. Cosas de estas. A mí me la dieron, pero bueno, yo creo que ganada, que bien merecida. Seguro que sí. Pues, queridos amigos, sentimos muchísimo que Adrián deje la policía, porque ya veis que es un policía extraordinario, de vocación, que lo ha vivido, lo ha disfrutado, ha hecho una gran labor para todos nosotros, para todos los ciudadanos, pero se va también a hacer otra gran labor para todos los ciudadanos, que es el tema de la inteligencia artificial. Le deseamos una suerte enorme en su compañía, que la tiene que tener, porque si él progresa, seguro que también será ventajoso para todos nosotros, para toda la sociedad, en esta inteligencia artificial que queramos que no, la vamos a tener hasta en la sopa. Vamos, además ya mismo, no dentro de muchos años, la vamos a tener ya mismo. Espero que os haya gustado el programa, nos ha contado muchísimas cosas, muchísimas claves, aspectos muy desconocidos también de esas investigaciones policiales, que lo conoce de primera mano porque ha estado metido precisamente en ellas, y seguro que os ha sido de utilidad y lo habéis disfrutado exactamente igual que yo. Así que, Adrián, muchísimas gracias. Un placer. Y el canal del Coronel queda a tu disposición para cuando quieras. Muchísimas gracias. Un placer. Cuídese. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.